Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Hoy en día comenzamos una serie nueva. La serie se titula No calificado, pero escogido. No calificado, pero escogido. Un estudio de la vida de David, el rey David que vemos en esta primera carta de Samuel, primer libro de Samuel. Capítulo 17 vamos a estar ahora con el mensaje titulado El Dios que escoge, prueba, humilla y vence. El Dios que escoge, prueba, humilla y también vence. Entonces vamos a leer la palabra, hermanos, conforme vamos en esta historia muy famosa. ¿Cuántos de ustedes crecieron en el evangelio, en la iglesia, desde pequeños? Juntamente conmigo, crecimos en la iglesia. Y en la escuela dominical nosotros escuchamos esta historia muy, muy famosa. Y no necesitamos de haber crecido en la iglesia para poder saber de esa historia. Es una de las historias más famosas, más conocidas que encontramos en la escritura, especialmente con relación de David. Y vamos al versículo 42, 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Vamos a dar introducción leyendo del versículo 42 al 45 y luego continuamos con el resto de la historia más adelante en el mensaje. Dice la palabra del Señor, versículo 42, lea conmigo por favor. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó: tú vienes, léalo conmigo el 45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. El gigante pensó que había llegado en ese momento a desafiar al pueblo de Israel, pero él había llegado a desafiar al Dios de dioses, el Dios de los escuadrones de Israel. Hemos hablado ya por la palabra, hermanos. Quiero dar una breve explicación para que entendamos primera y segunda de Samuel. No sé si ustedes saben, pero en los escritos originales judíos, hebreos, primera y segunda de Samuel no era primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Samuel era un solo libro. Está este libro lleno de historias inspiradoras, como la que vamos a ver hoy, historias tristes, historias con finales alegres, como también otras historias con finales tristes. De todo tipo de historias vamos a ver a través de este libro de primera y segunda de Samuel, que era nada más Samuel en el original. Un punto principal que vamos a ver a través de este libro, y usted lo va a poder leer y va a poder ver ese tema principal en 1 Samuel capítulo 2. Yo sé que ya estamos más avanzados, pero si usted va a 1 Samuel capítulo 2 y mira el cántico de Ana, usted va a ver el punto principal de 1 y 2 de Samuel. Y este punto principal o este tema por el cual fluyen todas esas historias es una historia donde Dios exalta al humilde y también avergüenza al que se exalta. ¿No es eso un principio bíblico? En el Nuevo Testamento lo encontramos, ¿verdad? Que Dios exalta a los que se humillan, pero humilla a los que se exaltan. Entonces vamos a ver ese tema y usted lo puede leer en su tiempo. Vaya a 1 Samuel capítulo 2, vea el cántico de Ana y usted va a ver ese tema allí. Y a través de todo el libro de 1 y 2 de Samuel usted va a poder ver ese tema sobresaltado. 1 y 2 de Samuel es un libro de narrativa. ¿A cuántos les gustan las novelas? ¿A cuántos les entretiene leer novelas? Las novelas son interesantes, hermanos, porque son fáciles de leer. Y el libro de 1 y 2 de Samuel es un libro que es fácil de leer porque es un estilo novela. Tiene diferentes historias y uno puede seguir la trama de la historia. Encuentra uno primero al principio. ¿Qué es lo que encuentra? ¿Se recuerda cuando nos enseñaron en la escuela la trama de una historia?
que arribita acá en un pináculo encontramos el clímax, pero antes de llegar al clímax, ¿qué encontramos? El ambiente inicial. Después del ambiente inicial vemos un conflicto, algo que de repente todo estaba bien, pero de repente sucede un problema, y después de ese problema hay un conflicto, un punto de no retorno, un punto cuando se ponen las cosas al rojo vivo acá, en el clímax, y luego hay una resolución. La resolución no siempre es algo bonito, siempre es algo que resulta en un estado mejor que el anterior. Simplemente es el clímax y la resolución. ¿Cómo es que decide o el autor le da resolución a este clímax? Posiblemente con una situación negativa, y al final termina con un ambiente final, un ambiente resultante. Y esto es lo que estamos viendo a través de las historias, de ese tono narrativo, este género narrativo de Primera y Segunda de Samuel. Por eso se facilita leer el libro. Les pregunté cuántos de ustedes les gusta leer las novelas, o ver novelas, pero nadie, no lo va a regañar, hermanos. Era nomás una pregunta para ver si podíamos conectar con Primera y Segunda de Samuel. Las historias tienen un trama, hermanos, en este libro de Samuel. Ser escogidos por Dios, hermanos, como lo fue David, para una gran hazaña podría ser algo deseable para cualquiera. Yo me recuerdo de niño, yo de toda mi vida he ido a la iglesia. Mis padres se convirtieron al evangelio cuando yo estaba todavía en el vientre de mi madre. Mi madre tenía, creo, 1 mes de embarazo, 2 meses de embarazo, cuando ellos conocieron a Jesús. Y yo crecí en el evangelio, y cuando escuchaba esta historia yo me imaginaba como que yo era David. Y era más fácil para mí porque pues era mi tocayo, David. Yo me imaginaba yo atravesando y enfrentándome a este gigante. Y vemos que David fue elegido para una gran hazaña, hermanos. Vamos a ver con más detalle por qué le llamamos gran hazaña. Y pensar en el triunfo, los honores que te van a dar, los reconocimientos que puedes recibir a través de esta gran hazaña, es algo que sería deseable para cualquier persona. ¿Cuántos de ustedes quisieran pasar por algo así? No hay valientes. Diríamos a Dios: heme aquí. Yo quiero ser ese David que pasó por esa gran hazaña. Si supiéramos lo que vamos a enfrentar antes. Se escucha bonito, y leer las cosas y ver las cosas desde una distancia es diferente al estar en el centro, o como se dice, en el ojo del huracán. Vi un video recientemente donde es un motociclista, y como están uniformados los policías, yo distinguí que era Colombia, porque ahí hay mucho policía en motocicleta, y siempre visten con un a color verde lima. Y entonces vi un video donde iba otro motociclista, no era policía, pero él iba atravesando por la calle, y de repente algo pasó. Un carrito chiquito, que parecía un carrito así como de una persona pequeña, hizo algo que le molestó al motociclista, y de repente el motociclista se enoja, se enfurece y le pega al cofre del carro, y como había mucho tráfico, no iba avanzando, y de repente reta a la persona que va manejando, pero el carro tenía vidrios oscuros, no se miraba mucho para adentro lo que estaba. Y de repente él sigue retando a esta persona que estaba adentro manejando, y por fin la persona decide tomarle la palabra, tomar el reto. Se baja el motociclista, el de la moto, y está al lado del carro, y cuando abre la puerta, él mira que se baja y mira para arriba a una persona que le superaba grandemente en tamaño. Es diferente ver las historias o pensar algo cuando no estamos en el ojo del huracán. En este momento este hombre no solamente se baja el conductor, el que iba al lado también era otro, también parecía como de la misma familia, otro también bien alto. Y en este momento se encuentra este hombre ya enfrentándose, habiendo retado sin saber, a 2 gigantes que se bajan del automóvil que parecía chiquito. Uno no se explica cómo es que 2 gigantes salieron de ese carro, pero salieron 2 gigantes. David, en esta mañana vamos a ver cómo se enfrenta a un gigante.
Y es fácil para nosotros ver, hermanos, y ver cómo Dios hizo todo lo que hizo a través de esta vida de David. Y es fácil uno decir, yo quisiera ser David. Pero si hubiéramos estado en ese momento, hubiese sido posiblemente la situación diferente. Dios es el que escogió a David, el que también lo iba a probar a David, el que también iba a humillar a los enemigos de David y los iba a vencer. Recordemos que el protagonista de la escritura siempre va a ser ¿quién? Dios. Dios siempre es el protagonista de la historia. Vemos a David, vemos una gran hazaña, vemos al gigante, vemos al pueblo de Israel, al pueblo de los filisteos enfrentándose el uno al otro, y cómo Israel de repente vence. ¿Pero por qué vence? Porque Dios vence. Esta historia de esta mañana, ese es el punto de ese Dios, como dice el título que está en su hoja, el Dios que escoge, el que prueba, el que humilla y vence. También es ese mismo Dios. Y miremos la historia. Vamos al versículo 1, 2, 4, 8 al 11 y 16, 17, como está en su pasaje. Usted puede seguir aquí con la escritura que aparece en la pantalla. No voy a leerlo todo, hermano, es mucha escritura. No vamos a tardar 2 horas aquí si lo leemos todo el capítulo y explicamos cada punto. Simplemente vamos a ver lo sobresaliente. Versículo 1 dice que los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra. Y luego vemos el versículo 2 que dice que Saúl y los israelitas se reunieron también, o sea, contestaron. Al final del versículo 2 dice que ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Se reunieron los filisteos. ¿Qué haría usted? Si lo amenazan, se esconde. Y los israelitas hicieron lo que tenían de haber hecho. Se pararon enfrente para enfrentar a los filisteos. Versículo 4, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de 6 codos y un palmo. Ahorita vamos a explicar qué tan alto es eso. Versículo 8 dice que Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió, como desafió el motociclista al carrito, los que iban en el carrito, los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla?, preguntó él. Y luego dice ese mismo versículo 8 al final: ¿por qué no escogen a alguien que se enfrente? Versículo 9: si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros, o sea, los filisteos, les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes, o sea, los israelitas, serán nuestros esclavos y nos servirán. Había mucho en riesgo en este momento. Dice el versículo 10: dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Ese fue su gran error. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Versículo 11: al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Quizás usted dice: si yo hubiera estado ahí, yo les hubiera enseñado cómo hacer las cosas. Pero esos hombres de guerra, esta no era la primera batalla de Saúl. Estos no eran guerreros que no tenían experiencia, tuvieron miedo, así como el motociclista. El filisteo salió mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí dijo a su hijo David: toma este efa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Este es el ambiente inicial de la trama, de la historia que estamos viendo. Un ejército que está desafiado por el enemigo, y el ejército de Israel está atemorizado. El pueblo estaba en posición de batalla. Dice la palabra, nos dice que estaban como en 2 colinas. En medio había un valle, ellos estaban sobre una colina, un cerro, digámoslo así, mientras que el otro ejército estaba del otro lado. Israel estaba armado ante su enemigo, pero les faltaba algo. Les faltaba entereza de espíritu, les faltaba valentía. Este no era un pueblo extraño, como lo dijimos, a la guerra. Ellos habían peleado guerras anteriormente, pero vieron a ese gigante enfrente de ellos. Cuando sale este gigante, hermanos, este gigante que se llamaba Goliat, medía más de 3 metros. Los hombres altos, que diga que una muchacha que diga: yo quisiera un hombre alto.
En México o en un país latinoamericano donde usan de metros, ¿verdad? Dijeran 1,78 m, 1,80 m, ¿verdad? Por ahí, 1,80 m. Pero este tenía 3 metros de alto, más alto que el hermano Kenneth, que yo creo es uno de los más altos que está aquí. ¿Quién más está más alto que mi primo también? Él tenía una estatura de 9 pies 6 pulgadas. 9 pies 6 pulgadas. Era un campeón, era un paladín, un guerrero experimentado en batalla. Un guerrero. Hermanos, hoy en día el promedio de altura de un hombre es de 5 pies 6 pulgadas. Así es que si usted es más alto de 5 o 6, considérese más alto del promedio. Pero 5 o 6, 9, 6. 4 pies sobrepasaban este hombre al hombre promedio. Versículos 8 al 10 nos dice que Goliat sale y desafía buscando un hombre israelita que pelee contra él. Él retó y dice: si pelean y nos ganan, seremos sus esclavos, pero será al revés si ustedes pierden. Y versículo 11 y 16 también nos dice que el pueblo junto con el rey Saúl fue cobarde. El rey, hermanos, él era el que iba, él era el general. Él tenía que estar al frente de la batalla, él tenía que poner el ejemplo. Y esto pasó por 40 días, hermano. ¿Ha sentido miedo usted alguna vez? Y cuando usted pasando por un momento de miedo, usted quiere que ese tiempo pase rápido, ¿verdad? Que de repente llegue la policía. ¿Ha usted llamado alguna vez a la policía que necesita la ayuda de un policía que se están metiendo, están robando, están haciendo algo, algún malhechor, y ese policía no llega? Posiblemente se tarde 4 minutos en llegar, pero esos 4 minutos a usted se le hace una eternidad. Aquí el pueblo de Israel estaban 40 días escuchando a este paladín de 9 pies 6 pulgadas enfrentarse a ellos, retándoles, ellos con miedo, y no se solucionaba nada. Había temor en el pueblo, pero en eso David es enviado al campamento. En esto es enviado, hermanos. Posiblemente el pueblo confió en las batallas de las victorias pasadas, como a veces hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos confiando en que ya hemos pasado por pruebas, hemos peleado espiritualmente contra el enemigo, Dios nos ha dado la victoria siempre. Nunca nos confiemos, nunca se ponga usted así a retar al enemigo. No lo rete, hermano. El enemigo, el Satanás es un enemigo de no confiar. Lo bueno es que la palabra del Señor nos dice claritamente que no es más grande que quien está con nosotros. Lo bueno es que dice la palabra del Señor que es un enemigo ya derrotado, pero sigue teniendo poder. No se ponga usted, hermanos, a decirle: ¿dónde estás? Vente para acá que te estoy esperando. No se ponga a hacerle así. Lo dijimos, creo que lo dijimos recientemente. No se ponga usted ni siquiera en ninguna parte de la escritura, hermano, nos dice que usted reprenda al diablo. No ande usted haciendo eso. Yo reprendo, no reprenda. Si usted lee el libro de Judas, el arcángel, dice la escritura, que ni siquiera el arcángel se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo: el Señor. Esa es la fórmula que Dios nos manda a usar, que el Señor te reprenda. Yo no te voy a reprender, te va a reprender quien es más grande que tú. Esa es la manera. Pero muchas veces nosotros nos confiamos en las victorias pasadas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando confiamos en las victorias pasadas? Bajamos la guardia y empezamos a pensar que lo mismo que sucedió antes, las mismas victorias que vamos a obtener, la vamos a volver a obtener. Ellos no consultaron a Dios. Aquí no dice la escritura que consultaron a Dios, que le pidieron dirección a Dios. Simplemente se enfrentaron ante el ejército que los estaba retando. Saúl ya había desechado a Dios y Dios ya lo había desechado. Usted lo puede leer en el libro de 1 Samuel. El pueblo tenía acceso también a las escrituras. Ellos podían haber ido a Deuteronomio 31:8, donde dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Pero no leyeron la escritura. No se recordaron de lo que estaba escrito en el libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, que ya Moisés fue el que lo escribió. Ya estaba escrito para el tiempo de este escenario. Tampoco leyeron a Josué 1:9, que ya también estaba escrito, cuando dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No lo leyeron.
¿Qué nos recuerda de nosotros este pasaje, hermanos? Nosotros tendemos a vivir de las victorias pasadas y bajamos la guardia. Bajamos, por ejemplo, yo no sé por qué puse este ejemplo aquí. Bajamos de peso. Sí he bajado de peso, hermano, Y mi esposa es testigo que he bajado mucho peso. A mí me gustan los retos, pero necesito a alguien como para decir, ok, hacemos una competencia de quién baja más peso y nunca he perdido un reto así. ¿Es verdad o no? Se ríen, pero aquí está la prueba. Pero luego después de que bajamos de peso, me siento livianito. Ahora sí que se venga todo tipo de comida. Que al cabo yo así como bajé, así lo vuelvo a bajar. Tendemos a bajar la guardia. Después de una gran victoria, el cristiano debe de cuidarse. Porque después de haber conquistado, ya no necesita orar. Ya no le pone la atención a la palabra. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El pueblo se olvidó que Dios es quien humilla a sus enemigos y sabe librar. Vamos a ver 1 Samuel 17, 23 al 26. David reconoce que el desafío era en contra de Dios. David tuvo entereza de espíritu para poder darse cuenta de esto. Dice el versículo 20 a la mitad, dice que se levantó muy de mañana. Al final del versículo 20 dice que llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Escucha un tumulto, una gritería David, ¿verdad? Como el motociclista que dijo, bájate, le pegaba al cofre, bájate. Pero pues no era puro nomás de aquí de la boca para afuera. Versículo 23 dice, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. No lo había escuchado antes, en ese momento lo escucha. Versículo 24, cada vez que los israelitas veían a Goliat huían despavoridos. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. O sea, el rey hasta había ofrecido un premio. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. O sea, le iba a dar riquezas, le iba a perdonar deudas y lo iba a hacer parte de la familia real. Eso era un gran privilegio. Versículo 25, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? Pero hace una pregunta más importante aún. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Incircunciso quiere decir que no era circunciso. Quiere decir que no estaba circuncidado. Quiere decir que no era pueblo de Israel. Quiere decir que era un enemigo de Israel. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Qué bueno que David llegó al campamento, aún a pesar de la conmoción que estaba pasando. Hasta el momento no había acción, el ejército seguía atemorizado. Pero David escucha el desafío de Goliat. Presenció la cobardía también del pueblo. Ni el ofrecimiento del rey fue suficiente para que el ejército se atreviera a tomar el primer paso. David pregunta para confirmar el premio al que mata al filisteo, pero él agrega, en otra versión, hermanos, dice de una manera más clara, dice que ¿quién le puede quitar la vergüenza? Era vergonzoso. Imagínense, hermanos. Este motociclista, al pegarle al cofre, quedó avergonzado cuando salen esos dos gigantes y de repente él se echa atrás. Usted lo mira en el video, está corriendo, usando los mismos carros del tráfico para protegerse delante de este gigante, de esos gigantes que estaban tratando de agarrarlo después de haber aceptado el reto del motociclista. Pero David sabía que esto era vergonzoso para Israel. David sabía que la vergüenza de Israel en realidad era la vergüenza para Dios. Era un reto delante de Dios. Y David, hermanos, no miró la estatura,
¿Por qué cree usted que David no miró la estatura? ¿Usted cree que David era un hombre de estatura promedio? ¿Pero usted cree que David era una persona de una espiritualidad más alta del promedio? Yo creo que sí. David caminaba con el Señor. David había tenido hazañas anteriormente con oso, con león para defender a las ovejas. Él había defendido a sus ovejas del oso y del león. Y él sabía que esas victorias contra el oso y contra el león no habían sido victorias de él, sino habían sido victorias que Dios le había dado. Él caminaba con Dios. David no miró la estatura del gigante ni su fortaleza, no miró su armadura, porque supo que este filisteo era incircunciso, alguien que no tenía un pacto con Dios, incircunciso, sin pacto con Dios. Y porque el desafío no era para Israel, sino era para Dios. Para Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se metieron en una pelea en la escuela? ¿Cuántos de ustedes fueron retados a una pelea en la escuela? Y en ese momento usted no fue solito, ¿verdad que no? Siempre buscó al amigo que tuviera más alto, ¿verdad? Para que fuera con usted. Yo tengo un amigo, tuve un amigo que se llama Gustavo. Ese fue mi mejor amigo en la high school. Y un día a su novia, un pandillero le faltó el respeto. Ni mi amigo ni yo éramos pandilleros. Pero por la amistad que teníamos, él me pidió que yo fuera con él. Lo bueno que no llegaron los pandilleros. Pero yo fui a ayudarle a mi amigo Gustavo, porque se había dicho pues que a tal hora después de la escuela en tal esquina iban para defender el honor de su novia. No llegaron, gracias a Dios. Pero uno siempre anda buscando como al amigo más grandecito, ¿no? Por lo menos el que sea más atrevido, el que sepa pararse cuando es necesario pararse. David sabía que el desafío no había sido contra Israel, sino había sido contra el gigante. Ese gigante que estaba enfrente del pueblo de Israel de 9 pies 6 pulgadas era insignificante comparado al gigante que estaba de su lado. Recuérdate, hermano, que no importa el problema que estés pasando, la situación que te agobia, tienes a un gigante más grande, a un gigante que no ha perdido ninguna batalla, a un gigante que todo lo puede, que no hay ningún enemigo que le ha dado la talla a él. Él es un Dios victorioso, el mismo Dios que está contigo. Hay veces que te metes en situaciones, hermanos, porque tú mismo lo buscaste. No podemos decir, es que Dios lo está permitiendo así. Hay veces que cometemos decisiones equivocadas y pasamos por dolores en la vida, por situaciones difíciles en la vida, porque nosotros mismos tomamos la decisión equivocada. Pero aún así, hermanos, cuando tú te arrepientes y tú pides ayuda al gigantesco Dios que está de tu lado, Él viene a tu auxilio. Él está allí para ayudarte. El hombre que teme al Señor no teme ante los gigantes ni los enfoca. Reconoce que la batalla no es de él, sino del Señor. Jeremías 10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra y las naciones no pueden soportar su ira. Ese es el gigante que está de tu lado. ¿Qué nos recuerda de nosotros este pasaje, hermanos? A veces reaccionamos atemorizados ante los gigantes porque no tomamos en cuenta a Dios. Se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida, somos olvidadizos. No digamos que no. Se nos olvida. Pero recordemos, hermanos, cuando tú caminas con el Señor de cerca y le entregas a Él un tiempo diario en la oración, un tiempo diario en la oración y la lectura de la palabra, te vas a recordar más fácilmente que ese gigante está contigo en todo momento. En todo momento.
Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué preciosa promesa tenemos de Dios. David sabía que Dios es poderoso para humillar a sus enemigos y librar a su pueblo. Vamos al clímax de la historia. El clímax lo encontramos en el versículos 38 al 44. David se prepara para pelear. Versículo 38 comienza diciendo: luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Ya David dijo: yo me puedo enfrentar a él. Y Saúl se lo llevó a la tienda de campaña y lo vistió con su armamento. El versículo 39 a la mitad más dice: no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No soy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello que Saúl le había puesto, se lo quitó. Versículo 40, tomó su bastón. Era pastor, ¿se recuerda? David era pastor. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Si usted ha venido esta mañana para que yo le diga qué significan esas 5 piedras lisas, pierde su tiempo. Yo no me voy a inventar. Hay mensajes por ahí que de repente dicen: miren, las 5 piedras lisas, una piedra representa esto y la otra piedra representa esto otro. Yo no voy a inventarme lo que la palabra del Señor no dice. La Biblia no dice eso. Simplemente escojo 5 piedras lisas. ¿Por qué? Un día le podemos preguntar al Señor en el cielo y Él nos va a dar la respuesta. Me emocioné ahorita. Fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Versículo 41. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. O sea, no solamente el filisteo de 9 pies 6 pulgadas era un hombre aguerrido, fornido, alto, que le daba uno miedo nada más mirarlo, sino también traía un escudero. Se enfrentó a 2. Era el 2 por 1 ese día. Dice, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. 42. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, le dijo a David, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¿Cuánto hubiéramos? Ahí sí hubieran estado topando rodilla con rodilla, ¿verdad? Del miedo. Saúl escuchó que David estaba dispuesto. Lo quiso equipar, pero David dijo: no, esto de armamento no es para mí. Agarró su equipo. Imagínense un jovencito. Posiblemente no había llegado a su estatura normal. Digamos que tenía unos 5 pies 2 pulgadas. Por ahí. Enfrentándose si usted lee el libro de este capítulo, usted va a ver lo que pesaba el armamento del gigante. Era un armamento custom made. No era un armamento normal. Tuvo que hacerse un armamento especial para este gigante. Pero imagínese usted, si usted antes en el mundo, ¿verdad? Porque hoy no lo hace, usted no hace apuestas hoy, ¿verdad? Pero antes en el mundo, si usted hubiera apostado en esa pelea, usted hubiera dicho: yo le doy al gigante, yo le voy al gigante, ¿verdad? Usted hubiera puesto todo su dinero, hasta hubiera empeñado su casa para ponérsela al gigante. Es algo ridículo. Un jovencito que no tenía experiencia en la guerra, sin armamento, despreció el armamento que Saúl le había querido dar, se enfrenta ante este gigante, un campeón de guerra, armado hasta los dientes. Y para agregar insulto al agravio, no sé cómo se dice, adding insult to injury, con un escudero también. Goliat después desprecia a David porque no miró al gigante que estaba detrás de David. Él no lo miró. Miró nada más a David. Lo menospreció a David. Ya había menospreciado al pueblo de Israel. Había menospreciado al gigante de gigantes,
al gigante Dios que estaba con David. Y le dice, ¿acaso soy un perro? Imagínate nomás. Aquí hay un pelirrojo también, hijo de la hermana Ninfas. Imagínense ese pelirrojo, está chiquito así. ¿Qué? Así más o menos, ¿no? Que se venga y me quiera golpear a mí. Ahorita me estaba leyendo pelirrojo y me acordé de él. Diría uno, pues, ¿por qué se va a enfrentar ese niño contra este hombre ya grande? Era algo como ridículo, no era algo convencional. Por eso Goliat lo desprecia. Saúl había perdido a Dios de vista, hermanos. Él estaba atemorizado en la tienda. Él era el rey, el general que tenía que estar al frente, pero no hizo nada. Más bien cuando David dijo, yo puedo ir, él dijo, pues está bien, pues no hay otro que se voluntaríe. ¿Lo viste? Él mismo estaba en su tienda cuando debía ser el que estaba enfrente del ejército. David sabía que no necesitaba de ningún arma extraordinaria para vencer al gigante, porque su Dios era poderoso para vencer a sus enemigos. ¿Tienes tú la confianza que tuvo David en ese momento de tu Dios? Muchas veces solamente somos cristianos de la lengua para abajo y decimos que el Señor está en control, que Dios no se ha caído de su trono, y citamos versículos bíblicos. El Señor ha colocado su trono en los cielos y su reino domina sobre todo, y uno se va inflando más y más cuando lo va diciendo, pero luego viene la situación difícil y hay temor en tu corazón. Luego te dan un aviso de que tu familiar algo le pasó. Y no estoy diciendo, y no lo dije a propósito, mi hermano Lindolfo, me olvidé por un instante. Pero hay noticias que le duelen a uno. Hay situaciones difíciles que vamos a atravesar. Si tú pensaste que venir a ser cristiano iba a ser al momento de convertirte al Señor ibas a caminar sobre el aire, te malinformaron. El camino del cristiano es un camino de sufrimiento. Y hay dificultades que vienen a nuestro caminar. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza. Porque del lado de nosotros está ese gigante que consuela nuestras vidas. Que cuando nos caemos no nos deja tirados en el suelo, sino que nos recoge. Que sana nuestras heridas. Que repara las situaciones de temor en nuestras vidas. Recuérdate que el Señor está contigo. Recuérdate que el Señor ha prometido nunca abandonarte. Debemos de recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios 10, 4-5 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. La duda, la depresión, el temor, todo comienza en la mente de un cristiano vacío, con mente vacía, que no ha llenado su mente con la palabra de Dios. La mente vacía, hermanos, dicen por ahí, es el taller del enemigo. Llena tu mente con la palabra del Señor. Dios es suficiente, es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. Dios. Vemos ahora la resolución. La batalla es del Señor. Dios es autosuficiente para librar. Versículos 45 al 49. David contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza, le dijo David. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. David sabía que su Dios era poderoso para darle la victoria. La confianza de David era tal que le dijo a Goliat: hoy día, tú hasta aquí terminas. Hoy día. Esas eran palabras de confianza de parte de David. No te pongas a platicar con el enemigo, pero a veces es bueno que te platiques a ti mismo y que te digas: recuérdate, Joel, recuérdate, Andrés, recuérdate, Jaime, recuerda que Dios es un gran Dios y a Él le sirves y Él no te dejará en vergüenza. David declara que Dios les entregaría a los filisteos con el fin de que todas las naciones supieran que Dios era Dios en Israel. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Dios, hermanos? Recordemos, Dios es el protagonista de la historia. Dios es poderoso para librar y lo hace de manera no convencional, no de la manera que pensamos nosotros, pero lo hace. La gloria siempre va a ser para Dios. Él libra y no la fuerza del hombre, porque la gloria siempre ha de ser de Dios. ¿Se recuerda la historia de Gedeón? Cómo Gedeón Dios lo escogió para que se enfrentara a un ejército que dice la escritura que era tan grande que no se podía contar. De repente 32 hombres se unieron a él para ir a pelear. Y Dios dijo: son muchos. En la mañana, cuando amanezca, diles a todos los que tengan miedo, que se quieren ir a su casa, que se vayan. Y de esos 32,000 hombres quedaron 10,000. 22,000 hombres se fueron porque tuvieron miedo, aceptaron la oferta de Gedeón. Quedaron 10,000 y Dios le dijo: aún son muchos, llévalos al arroyo a tomar agua. Y todo el que se agache para abajo y una sus labios al agua para beber, envíalos a su casa. Pero todo el que baje su mano y con su mano suba el agua a sus labios, esos te quedas con ellos. De 32,000 quedaron 10,000. De 10,000 solamente 300 hombres son los que llevaron el agua a su boca. 300 hombres, porque la victoria ha de ser de Dios siempre. Dios dijo: eso es mucho. Nosotros pensamos convencionalmente. Vamos a pelear en el recreo. Deja busco al más grandote o a 2 o 3 más que me acompañen. Nosotros pensamos convencionalmente. Este hombre, el motociclista, miró el carrito chiquito y dijo: bueno, yo le calculo que ahí a la mujer hasta una señora anda. Y salió esos gigantes, que altotes. Nosotros pensamos convencionalmente a veces, pero Dios no es un Dios que opera en nuestra convencionalidad. Dios es un Dios que opera de manera maravillosa. Él es nuestro Salvador. Y para finalizar esta mañana, versículos 50 al 54. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Ese es el ambiente final ya. Ya se resoluciona el problema. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada, la desenvainó, lo remató con ella y cortó su cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo.
Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharaín hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Hermanos, versículos 50 al 51 dice que David no tenía espada, pero Dios venció a través de él. Los filisteos huyeron. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Que Dios libra con lo poco, pero libra para que la gloria sea de él. Que Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas, que usa el dolor, inclusive el dolor y las situaciones difíciles que pasamos, para hacer algo en nosotros, para crear algo en nosotros. Podemos confiar en la providencia de la salvación de Dios, porque Él es poderoso, hermanos. ¿Sabía que David es un tipo de Jesucristo? Si tú estás aquí en esta mañana y eres un hijo de Dios porque has puesto tu fe en Jesús, Jesucristo es ese rey que ha venido a vencer y te ha dado a ti la victoria sobre el pecado, te ha dado a ti la victoria sobre la muerte, y le damos a Dios gloria por eso. Pero si tú en esta mañana no conoces a Jesucristo, no le has entregado tu vida a Jesús, si solamente sabes, oh, sí, Jesús es verdad, y tienes un conocimiento intelectual nada más, de que Jesús existió, y a lo mejor dices, yo sé que Dios vive, pero tu vida no ha cambiado, porque sigues viviendo igual. El que ha puesto su fe en Jesús va a tener un cambio radical en su vida. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, si tu vida no demuestra, no somos salvos por obras, pero las obras demuestran el cambio que Jesucristo ha hecho en tu vida. ¿Quisieras a ese Rey Jesucristo que vence todo tipo de gigantes de tu lado? En esta mañana tú te puedes ir con Él. Solamente clama a Él, solamente arrepiéntete y cree en Jesús, porque Él es el Rey que ha venido a libertarnos de los gigantes, del gigante del pecado, para darnos una vida eterna en el cielo. Amado Dios, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre porque eres digno de honra y gloria. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos sigas recordando, Señor, que tú eres el gigante que ha venido a rescatarnos, Señor, de los gigantes de la vida, Padre. Nos has venido a rescatar de esa batalla contra el pecado, Señor, porque tú nos has salvado. También oro, Padre, en esta mañana por si hubiese una persona aquí o más, Señor, que aún no te conoce, que aún no ha puesto su fe en Jesús. Señor, queremos pedirte, Padre, que en este momento por tu Espíritu tú des vida, que tú des, Señor, y reveles, Señor, su condición pecaminosa, y que haya arrepentimiento y fe en Jesús. Queremos pedirte, Señor, que tú seas el que obre maravillosamente a través de este corazón, Señor, y tú le des vida, porque tú eres el que da vida. Te damos gracias por tus promesas, te damos gracias por lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.